Muy bien, pues comenzamos. Lo que hoy vamos a ver va a ser lo que estábamos viendo, aplicaciones a las ecuaciones diferenciales parciales, de lo que hemos visto de la teoría de Sturm-Liouville principalmente. Y vamos a ver la aplicación a la ecuación de Laplace, ¿no? Entonces la ecuación de Laplace es la base de las otras ecuaciones, por así decirlo, ¿no? Entonces va a ser la base de la ecuación de onda, eh, la ecuación de calor y la ecuación de Schrödinger, que también es una eh, también es una ecuación de onda, pero bueno, la pongo porque porque es importante para la física, ¿no? Para empezar, para la física cuántica, ¿no? Entonces, en cierto sentido, la ecuación de Laplace es, por así decirlo, la base de la teoría aplicada a las otras ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Lineales, claro. Todas van a ser ecuaciones diferenciales parciales lineales de orden 2 y de dimensión a lo más 4, ¿no? Entonces, la ecuación de Laplace es esta, que es el laplaciano. Entonces, aquí el laplaciano de phi, pues es la suma desde j igual a 1 de la segunda derivada parcial de xj segunda derivada, ¿no? O sea, cada una, la suma de las parciales en cada una de las dimensiones. Y aquí, como dije, por lo general va a ser n menor o igual que 4. De hecho, en este caso va a ser por lo general dimensión 3, ¿no? O sea, los problemas en concreto ese sí van a ser de... Porque esto modela en estas ecuaciones se agrega un término de la parte temporal. En sí, nosotros cuando hablamos de la ecuación de Laplace, solo hablamos de la parte eh, espacial, ¿no? Entonces, aquí para nosotros la parte espacial solo va a tener 3 dimensiones, ¿no? Entonces, la ecuación de Laplace se divide igual que las ecuaciones diferenciales. De hecho, todas las ecuaciones diferenciales lineales, las que sean, pueden ser ordinarias o parciales, se dividen de dos, ¿no? La homogénea y la no homogénea, ¿no? Entonces, la homogénea es cuando la igualas a cero, y la no homogénea es cuando la igualas a alguna función, ¿no? Entonces, una tiene su espacio de soluciones, es un espacio vectorial, y en el otro, pues no, ¿no? Va a ser, puede ser que sea única o no la solución, ¿no? En ecuaciones diferenciales parciales hay un fenómeno que complica la teoría en general, y es que no siempre hay teoría de existencia o unicidad, ¿no? Depende de la ecuación diferencial parcial. Digamos, en estas que son las lineales, sí hay existencia, pero la unicidad, por ejemplo, no. ¿No? En estos casos, ¿no? Porque en general, en las ecuaciones diferenciales parciales, es todo un problema de encontrar, de demostrar que existen o no las soluciones, ¿no? Un ejemplo de esto es el problema de la ecuación de Navier-Stokes, donde no sabemos si hay soluciones, ¿no? Y de hecho se buscan soluciones débiles, algo que tal vez lleguemos a mencionar un poco al final del curso, ¿no? Entonces, como dije, las ecuaciones son, la ecuación diferenciales parciales se dividen en la homogénea y la no homogénea. La homogénea, como dije, tiene su espacio de solución, es un espacio vectorial. Entonces las soluciones, en este caso, de la homogénea se le llaman funciones armónicas, ¿no? Entonces, funciones armónicas. Y eso de que sean armónicas un poco tiene que ver con lo del
la ecuación de onda, el problema del tambor, ¿no? En inglés es el problema de can you hear the shape of a drum, ¿no? Pues si puedes, no, en inglés no hay no hay de apertura. Puedes, si puedes escuchar el sonido de la forma de un tambor, ¿no? Es decir, esto quiere decir a grandes rasgos de que si yo toco en un tambor de cierta forma, tú me vas a poder decir de qué forma es, ¿no? Esto está directamente asociado con el espectro, como hemos visto, del laplaciano, ¿no? Es decir, pues la solución a cosas de este estilo, ¿no? Las, las soluciones a las ecuaciones propias definidas por el laplaciano, ¿no? Entonces eso de armónicos en sí, en una armonía, sí tiene que ver con cierto las notas básicas como son, ¿no? Y esas como las frecuencias básicas, por así decirlo, en este contexto, como que te dicen sobre la forma de lo que estás haciendo, ¿no? Eso es como durante la teoría, y aquí esto pues está ligado a la teoría cuántica. Y eso lo vamos a ver. Entonces vamos a ver un poco cómo son las frecuencias básicas, las frecuencias armónicas, los armónicos básicos de nuestra teoría, cómo, cómo se expresan, cómo son, qué forma tienen, ¿no? Por ejemplo, unos que vamos a ver son los armónicos esféricos, ¿no? Cuando veamos la ecuación de Laplace, justo en una o dos clases, yo creo que dos o tres clases, la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas, ¿no? Entonces, pues eso, y pues ahorita nos vamos a enfocar en esto, ¿no? Las funciones armónicas. Entonces las funciones armónicas, soluciones de la ecuación de Laplace en dimensión 2. Aquí creo que estoy usando hay dos notaciones para el laplaciano. Una es esta y la otra es esta. Aquí creo que estoy un poco mezclando porque aquí la estoy escribiendo al revés. Sí, la estoy escribiendo al revés. En algunos libros se pueden encontrar el triangulito, la nabla, para arriba o para abajo. Una es cuando tiene el cuadrado. Es como si estuvieras sacando el doble el doble gradiente, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito cuando les mencioné sobre la fórmula de Green, ¿no? Entonces, bueno, esta es la notación porque pues es que esto pues se puede ver como la divergencia de la divergencia de la divergencia del gradiente, ¿no? Y esto también se ve como, a veces lo denotan así, ¿no? Que esto sería como, y por eso se pone así, ¿no? Esta es una de las formas en la que se puede escribir el laplaciano, ¿no? Pero bueno, a ver si ahorita lo vemos. Entonces, funciones armónicas. Las funciones armónicas son las soluciones a la ecuación homogénea de Laplace. Y las funciones armónicas tienen mucha conexión
con las funciones holomorfas, ¿no? Si se acuerdan, vimos toda una parte de funciones holomorfas al principio del curso. Entonces las funciones holomorfas son las funciones diferenciables y analíticas. O sea, es que son lo mismo, diferencial y analítica en el sentido complejo. Las analíticas, es decir, son series de potencias en C, ¿no? Entonces las funciones armónicas y las funciones analíticas en dimensión 2 son lo mismo, y en dimensiones pares hay una relación muy fuerte, ¿no? Entonces en C, y por eso si ya tomaron, bueno, el precursor a esta clase, tomaron un curso de ecuación diferencial de variable compleja, es un poco como tener ya unas bases de la teoría de funciones armónicas. La variable compleja se puede pensar como una subteoría de las ecuaciones diferenciales parciales. ¿Por qué? Porque en C, que es lo mismo, digamos, que R2 en el sentido métrico, podemos dar el laplaciano en términos de derivadas parciales complejas, de derivadas complejas, perdón. Entonces el laplaciano en R2, ¿cómo es? Es la segunda derivada parcial con respecto a X más la segunda derivada parcial con respecto a Y, ¿no? Este es el laplaciano en R2. Entonces en C podemos hacer una especie de diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Yo puedo definir como estoy en C, lo puedo definir así, ¿ok? Y puedo definir digamos, su conjugado como este. Uno más y el otro tiene menos, y parecía que estuviera al revés, ¿no? Porque, pues, o sea, ¿cómo es que el que no tiene conjugado tiene el menos y el que tiene conjugado tiene más? Ahorita lo vemos, ¿no? Entonces podemos ver, definir ¿no? El operador del z y del barra z, ¿no? Que esto en teoría de geometría compleja, se denota así y así del barra, ¿no? Entonces vuelvo a escribir el laplaciano, ¿no? Entonces yo lo puedo ver un poco como, si se acuerdan, el oscilador armónico, y de hecho si tiene que ver esto, los operadores de creación y aniquilación se vienen de como una diferencia de cuadrados compleja. Esto mismo se puede hacer así, ¿no? Entonces yo hago como si estuviera haciendo diferencia de cuadrados, ¿no? Pero entonces si hago diferencia de cuadrados con dos positivos, tengo que meter un i. Es decir, esto es esto. Y no se preocupen si uno por el orden, pues esto conmuta, ¿no? Esto claramente es cierto. ¿Por qué? Porque pues yo hago con esto es igual a la segunda derivada. Entonces aquí tienen que pensar como los operadores diferenciales son como álgebras. Entonces esto se puede esto se puede multiplicar por menos y veces por ¿no? Que bueno, este es el cruzado, pero bueno. Luego más y veces de y de x. Y esto es
más I por menos I, que esto es 1 el cuadrado, ¿no? Ok, pero esto es ¿no? La derivada parcial. Y nosotros sabemos de cálculo 3 que esto y esto son lo mismo. Entonces este se va con este. Y entonces al final nos queda el Laplaciano. ¿Sí? Entonces podemos deducir que el Laplaciano es de z. Entonces aquí de z barra por de z. ¿Ok? ¿Y esto por qué lo pongo así? Entonces, ajá. ¿Qué? Aquí lo voy a poner. ¿Qué significa que df de z barra sea igual a 0? Entonces, no voy a andar mucho en esto. Esto es como teoría de geometría compleja o de estructuras complejas. Estructura diferencial compleja. Tenemos como dos derivadas aquí, ¿no? La del barra, la del z y del z barra, ¿no? Y entonces del z barra igual a 0 es un poco como decir que f no depende de z barra, ¿ok? Y esto implicaría que f entonces es holomorfa. ¿Por qué? Porque cuando uno ve como teoría de las estructuras complejas se ve que siempre cualquier función diferenciable, cualquier operador lineal se parte en su parte 1, 0 y 0, 1. ¿Qué es eso? Unos dependen, todo se puede ver así, dependen de la parte de z y de otro de la parte z conjugada. Y eso entonces, en el sentido infinitesimal de cómo son las derivadas, si tu derivada no depende de z barra, es decir que es holomorfo, ¿no? Más o menos. Estoy haciendo un sketch muy grande de una teoría, pero pues es eso. ¿Ok? Entonces, de derivada de f de z barra igual a 0, es por así decirlo que tu función no depende de z barra, ¿no? Es decir, que solo depende de z. Y en términos de la derivada, su derivada solo depende de la derivada de z, y eso es más o menos que sea holomorfo en el sentido usual, ¿no? Más aún, entonces, lo voy a escribir aquí. D, f de z barra igual a 0, donde f de z es igual a u de z más i b de z, ¿no? Entonces, bueno, f va de una región en C a C, ¿no? Clásico, como variable compleja. Entonces, esto lo puedo escribir como d de x más i veces de y en u más i b igual a 0. ¿Ok? Entonces hago lo mismo que ya quise, expando esto, y esto quiere decir que la parcial de u con respecto a x más i veces la parcial de b con respecto a x más la parcial más i veces, perdón, la parcial de u con respecto a y menos, entonces aquí sale i por i, la parcial de b con respecto a y, esto es igual a 0. Entonces, digamos, lo que es rojo es la parte real, y lo que es azul es la parte imaginaria. Entonces, si los veo en sus componentes, como si fuera pues un número complejo, porque es un número complejo, esto implica que la parcial de u
con respecto a x menos la parcial de b con respecto a y es igual a 0. Y que la parcial, y veces, quito, no me interesa la y, la parcial de b con respecto a x más la parcial de u con respecto a y también es igual a 0. Si se fijan, estas son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Ok, entonces con esto regresamos a la ecuación, a la teoría de variable compleja, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿no? Entonces, aquí pongo 1 y 2, ¿no? 1, estoy diciendo que la parcial de x con respecto a u menos la parcial de b con respecto a y, este es igual a 0. Pues esto implica que la parcial de u con respecto a x es igual a la parcial de b con respecto a y. Y 2 dice que la parcial de b con respecto a x más la parcial de u con respecto a y igual a 0, ¿no? Y esto que implica que la parcial de u con respecto a y es igual a menos, paso del otro lado, la parcial de b con respecto a x, ¿no? Entonces, la matriz derivada de la función es como de la forma a, b, menos b, a. Y esto es pues las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? Esto sí ya es como normalmente se conoce las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? A es la parcial de u con respecto a x y b es la parcial de u con respecto a y, ¿no? Entonces, bueno, ab menos ba es como una... Estas son las formas en las que las transformaciones lineales complejas son, ¿no? Entonces es lo que les estaba diciendo, ¿no? Cuando su parte esta es igual a 0, estás diciendo que su derivada linealmente es compleja, es la parte lineal de esa función, como vista de R2 en R2, es una transformación lineal compleja, porque cuando hay dependencia de z barra, entonces tu derivada no es no es como compleja, no es rotar y expandir, tienes ahí una reflexión, ¿no? La parte de z barra es eso de la reflexión, ¿no? Si se acuerdan de la teoría de ecuaciones de las funciones holomorfas, esto es básicamente conformalidad, ¿no? En cierta forma. Ok, entonces bueno, aquí hay mucha geometría y hay cosas bien interesantes. Y entonces, en las funciones holomorfas, f de z igual a 0. Y esto implica, si se acuerdan, entonces que el laplaciano de u es igual al laplaciano de b igual a 0, ¿no? Con f igual a u más ib. Entonces su parte real y su parte imaginaria son armónicas, ¿no? ¿No? Entonces la parte real y la parte imaginaria de una función holomorfa son armónicas. Y entonces resulta que en R2 toda función armónica define, bueno, es la parte real. Toda función armónica es la parte real de una holomorfa. ¿No? Y se puede ver que se puede calcular, eso ya, bueno, ya no lo vamos a ver aquí, parte de la teoría de ecuaciones de la variable compleja, pero entonces
tú puedes tomar una función armónica y obtener la parte imaginaria de la función holomorfa, ¿no? Entonces, en sí, hay un proceso que en sí es resolver una ecuación diferencial, no es muy difícil, a partir de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que se llama encontrar el armónico conjugado. Y entonces U y B se dicen armónicos conjugados. ¿Ok? Entonces, así están ligadas la teoría de las ecuaciones diferenciales, de las funciones armónicas y de las funciones holomorfas. Más aún, las funciones armónicas cumplen con ciertos teoremas de ecuaciones diferenciales parciales, de funciones holomorfas. Y te los pongo. Entonces se podría decir que en sí los teoremas de funciones holomorfas y los teoremas de la teoría de las funciones holomorfas y la teoría de las funciones armónicas son la misma en dimensión 2. Y esto es también cierto, no solo en Rn. O sea, no solo es cierto para dimensiones pares, donde también hay armónicas conjugadas y hay otras complicaciones, pero más allá de eso, los teoremas que voy a enunciar también son válidos en Rn. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles teoremas son los que cumplen las funciones armónicas, ¿no? Entonces, para esto vamos a pedir que si tenemos phi de una región omega de Rn en R que cumple que su laplaciano es igual a 0, ¿no? Es decir, es armónica. Entonces cumple los siguientes teoremas. Y estos, bueno, no los vamos a demostrar porque pues es parte de la teoría parte de un curso de ecuaciones diferenciales parciales. Si les interesa, pues comenten y podemos hacer un curso de eso, que sería complicado, pero sí se puede. Entonces, a ver. Entonces, estos teoremas tienen que ser análogos a los teoremas de las ecuaciones de las funciones holomorfas. Entonces, ¿cuál es el principal teorema de las ecuaciones de las funciones holomorfas? La fórmula integral de Cauchy, ¿no? Entonces, en este caso, no se llama fórmula integral de Cauchy, sino se llama la fórmula del promedio. Ok, básicamente, ¿qué dice la fórmula integral de Cauchy? Que tú puedes integrar alrededor de una región y obtener el valor de la función adentro, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cosa es completamente análoga en dimensiones más altas, ¿no? Lo voy a mencionar para esferas, ¿no? Entonces en la fórmula integral de Cauchy es cualquier curva cerrada, ¿no? Y ahí puedes aprovechar mucho de nociones topológicas que te permiten así cualquier curva cerrada, pues la puedes hacer un circulito como tú quieras. Acá pues las cosas se complican, entonces necesitas integrar sobre una esfera, ¿no?
Entonces el valor en un punto de una función armónica va a ser igual a 1 entre el volumen de una esfera de dimensión n-1, aquí es n-1 porque estamos en dimensión n, por el radio n-1, ¿no? A la potencia de n-1. La integral en la frontera de una bola, que esa es una esfera, ¿no? En x0 de radio r, centrada en x0, el punto donde estamos evaluando, y aquí es phi de x, pues la integral de superficie, pues sí, superficie en dimensión n, en x, ¿no? Ok, ¿qué es esto? Entonces, el volumen, pues es el volumen, ¿no? Este es el volumen de una esfera. De la esfera, más bien, de la esfera. ¿Sí? Y R es el radio y B es la bola, ¿no? Entonces aquí, a ver, BR en X0 es el conjunto de puntos X en Rn, ahí, tal que pues su valor absoluta X, su norma X menos X0 sea menor o igual que R, o puede ser menor estricto, no importa. ¿Ok? Entonces es esto, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Estoy así tomando una bola, aquí con centro en X0. Entonces aquí la frontera de la bola, esta es la bola, ¿no? De radio X, de radio R con centro en X0. Y entonces estoy diciendo que el valor en este punto es lo mismo que integrar en la superficie, ¿no? Aquí este es B, la frontera 0. Entonces la frontera BDR en X0 pues es una esfera de radio R, ¿no? Y esto es lo mismo que la esfera en dimensión canónica. Esta es como esa es la esfera de dimensión de radio 1 en dimensión n-1. ¿Ok? Bueno, ese es el primer teorema que es similar a variable compleja. Es una como extensión de la fórmula integral de Cauchy, ¿no? Entonces, en lugar de yo integrar sobre una curva cerrada, integro sobre toda una esfera y puedo obtener el valor adentro, ¿no? Es decir, lo que dice es que yo puedo promediar los valores de la función en cualquier radio y obtener justo cuánto vale en el centro, ¿no? Donde esté definido, claro. ¿Sí? Y esto también hace que las funciones armónicas salen mucho en las teorías probabilísticas, porque pues en las teorías probabilísticas siempre estás buscando un tipo de promedio, ¿no? La esperanza de algo, ¿no? Entonces esto los hace muy relevantes en ciertos tipos de procesos estocásticos, ¿no? O procesos probabilísticos. ¿Ok? Ahora, el otro teorema es el principio del máximo, ¿no? Que básicamente dice que el máximo de la función se obtiene en la frontera, ¿no? Entonces, es como si phi de x0 igual al sub x en su región, phi de x, o phi de x0 es igual al min
o el ínfimo. Sí, ínfimo mejor, ¿no? Inf x en omega phi de x y para x0 que está en omega sin su frontera, entonces phi de x es constante. Es decir, si yo puedo encontrar el máximo de una función armónica en el centro de una región, entonces la función es constante. ¿Qué quiere decir? Que siempre los máximos y los mínimos, los supremos e ínfimos, tienen que ser fuerzas en la frontera, siempre, para una función armónica, siempre, ¿no? Esto también es un teorema típico de variable compleja que también es válido para funciones armónicas, ¿ok? Y el último teorema de variable compleja que también se cumple para funciones armónicas es el teorema de Liouville, ¿no? Entonces, si phi de Rn ya completo en R, no es una región, ahora sí es una región, es armónica y acotada, ahí, entonces phi es constante, ¿ok? Entonces, como en variable compleja, si la función es armónica y acotada, entonces es constante, ¿ok? Ok, entonces es lo mismo, o sea, aquí la región ya no tiene, es el mismo principio que el máximo, pero aquí ya es una región que sería todo Rn, ¿ok? ¿Sí? Entonces, espérenme tantito. Ok, entonces estábamos viendo eh, funciones armónicas, cumplen las propiedades similares a las funciones de variable compleja, incluyendo el teorema de Liouville, ¿no? Sí, hasta ahí vamos, ¿no? Y de hecho ya iba a hablar entonces de cómo se resuelven y cómo, por ejemplo, en variable compleja se ve que las soluciones es con la integral de Poisson. Y a ver si da tiempo podemos ver la integral de Poisson en este curso, pero nosotros vamos a resolver usando Liouville, ¿no? En lugar de las formas clásicas, ¿no? En las que se entonces la ecuación de Laplace y en dimensión se resuelve usando ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? La fórmula de Poisson. ¿Se acuerdan de haberla visto? La fórmula de Poisson.
Entonces, en variable compleja se ve la fórmula de Poisson, que es como en coordenadas polares, es la forma más fácil de verla, ¿no? Que es si ya tienes un radio ρ y un ángulo phi dentro de una bola, ¿no? Bueno, de un disco. Aquí entonces ρ es menor, ρ es menor igual que r, ¿no? Entonces es como el integral de esto entre 2pi. Y es un poco como la fórmula integral de Cauchy, ¿no? R, E a la I, teta, R cuadrada, aquí es de 0 a 2pi. Ay, perdón. Sí, pensé que ya estaba. Ahora sí, ¿no? Ok. Sí, una disculpa. Ok. Entonces, en variable compleja se encuentra una de las soluciones, bueno, las soluciones en el disco. Porque el problema en general, pues todavía hay regiones donde no se sabe, ¿no? Si la región es complicada, no se sabe. 2 coseno de teta menos phi más rho cuadrada, ¿no? Entonces esta es como la y x de teta, ¿no? Un poco como la fórmula integral de Cauchy, más o menos, como la parte real de la fórmula integral de Cauchy. De hecho, esto, la versión más fácil, se demuestra que esto es la integral de 0 a 2pi, 1 entre 2pi, la integral de 0 a 2pi de la parte real de w más z, w menos z, por la condición inicial, ¿no? Que le puse yo sigma de teta, ¿no? Y aquí es sigma, aquí lo pongo como en la frontera, en R continua. Y aquí voy a ser consistente, entonces aquí voy a usar us. Y u también es de omega, ¿no? Omega cerradura, ¿no? Porque se busca que sea igual a la función de la cerradura, ¿no? Y bueno, entonces usted en variable compleja se encuentra esta fórmula integral para resolverlo. Entonces, existe en dimensión n. Aguanta, ¿puedes regresarle tantito? Sí. Esto viene mucho en los libros de variable compleja. Ya, gracias. Ok. Ajá. En dimensión n hay una fórmula integral, hay una fórmula de Poisson, ¿no? Esta se da como así, u de y igual a r cuadrada menos norma de y al cuadrado entre el volumen por r. No, este es creo que el volumen de la esfera de radio n de dimensión n, ¿no? Aquí phi de x menos y norma, ¿no? Ajá. En la frontera de la bola de radio R con centro en 0
Y aquí la integral de la cáscara, ¿no? Y ese diría, ¿no? X y Y está en la frontera. Y X y Y no está en la frontera. Ok, sí, básicamente, esta es la fórmula de Poisson en dimensión n. Nosotros, si da tiempo, esto se puede ver en términos de la función de Green del operador laplaciano. Si da tiempo, vamos a ver, porque es importante ver las funciones de Green. ¿No? Esto se da en términos de algo llamado la solución fundamental. Sí, vamos a hablar un poquito de eso. Y la función de Green. ¿No? Esto es para la resolución en la bola. Si da tiempo, lo vemos. Una pregunta, ¿y la bola es con centro en cero? Ah, ok. Sí, y si quieres, la otra nomás trasladas, pero sí, así que aquí es bola con centro en cero o el disco con centro en cero, ¿no? Ok, entonces si nos da tiempo vamos a llegar a ver eso. Tal vez no, depende de cómo estén las cosas. Pero bueno. Entonces nosotros por ahora vamos a usar otro approach. Nosotros vamos a usar el Sturm-Liouville y separación de variables y ¿cómo se llama? Perdón. Sturm-Liouville, separación de variables y teorema de Bernoulli. Bueno, ese no es. Ok. Entonces aquí el que se va a demostrar es el siguiente lema. Y básicamente, si tú das una condición de frontera, entonces las soluciones de la ecuación de Laplace son únicas. Esto es importante mencionar que en ecuaciones diferenciales parciales no hay teorema de existencia y unicidad. No hay teorema de existencia y no hay teorema de unicidad en general. Entonces, la existencia o la unicidad es de ecuación en ecuación, ¿no? Por eso, por ejemplo, el problema de la ecuación de Stokes, ¿no? Navier-Stokes, todavía no sabemos si hay siempre soluciones a esa ecuación diferencial, ¿no? Por eso es un problema del milenio encontrar si hay siempre soluciones a esa ecuación, ¿no? Entonces las soluciones de la ecuación de Laplace son únicas. Ok, hay dos formas de resolver, de demostrar esto, ¿no? Una es con la ecuación de Green y la otra es con el principio del máximo, ¿no? Entonces las dos son muy simples y las voy a ver a veces. Ok, dos demostraciones. Una, principio del máximo. Y de hecho, ahorita no lo voy a decir. Voy a hacer primero, las dos se empiezan igual, ¿no? Entonces supongamos Φ1, supongamos U1 y U2 armónicas. ¿No? Tales que en la frontera
son igualmente igual. No, el problema de frontera. Ok. Voy a usar el de Dirichlet, ¿no? Creo que el de Neumann también se puede ir análogo, creo. Pero por lo menos es cierto para el de Dirichlet, ¿no? Entonces tomo su resta, phi 1, 2. Esta, como la ecuación es armónica, como la ecuación es lineal, perdón, phi es armónica. Y además, pues como ambas son iguales en la frontera y estoy tomando la resta, entonces su condición de frontera es 0. ¿Ok? Entonces aquí es donde están las dos demostraciones, ¿no? Uno, si usamos el principio del máximo, entonces pues si no es 0, hay el ínfimo o el máximo, dependiendo si es positivo o negativo, de phi se alcanza en el interior. Por lo tanto, phi es constante, pero phi en la frontera es 0, implicaría phi es igual a 0, ¿no? ¿No? O bueno, de hecho, sí, ¿no? Porque la frontera es 0. Esa es usando el principio del máximo, ¿no? Es la demostración más simple. La otra es usando la, ¿cómo se llama? La fórmula de Green. Y la fórmula de Green es una que ustedes ya demostraron para los operadores de Struve-Liouville, y también es cierto para ¿cómo se llama? La ecuación de Laplace, ¿no? Entonces la fórmula de Green ¿cómo es la fórmula de Green? ¿No? Es la integral de phi de x por el gradiente de psi de x de b, o sea, en la región, este es en Rn, más la integral del producto punto este es igual a la integral en la frontera de psi de x a la derivada normal. Ok, ¿cómo se demuestra? ¿Ya lo vieron en cálculo? No me acuerdo. Bueno, la demostración es súper fácil. Es clásico teorema de Green, teorema de Stokes, ¿no? Entonces, tomamos el campo vectorial dado por phi de x por el gradiente, ¿no? Y entonces, por Green, por el teorema de Green, slash Stokes, es el general, ¿no? Por el teorema de Green, ya.
Por el teorema de Green, entonces la integral de la divergencia de b de x, esto es igual a ¿qué? A la integral de la frontera de b de x por el vector normal, la integral de superficie. Bueno, la integral, sí, la frontera. Ahora, la divergencia de b de x es la divergencia de phi de x por el gradiente de psi, ¿no? Esto es una suma de esto así es como la suma desde i igual a 1 de psi de x y las derivadas de phi, ¿no? Perdón. Estas las derivadas psi de x derivada de phi de x, ¿no? Esta es la definición de la divergencia y de este campo vectorial, cómo se define, ¿no? Bueno, esto es suma, es regla de, ¿cómo se llama? Regla de Leibniz, ¿no? Entonces es un producto, ¿no? Entonces es esta phi de xy por psi de xy más la suma de phi por la segunda derivada de esto, ¿no? ¿Y qué es esto? Esto es el producto punto de los gradientes más el laplaciano, ¿no? Por phi, ¿no? Ya cuando haces la suma lo agrupas bien y este es phi por el laplaciano, ¿no? Entonces la integral de la divergencia de x de b, esto es la integral del producto punto más phi por el laplaciano de b. Esto por Green, esto es la integral de phi de x, esto producto punto normal, ¿no? Pero el normal por el gradiente, esto es la derivada normal, ¿no? Entonces esto es phi de x por la derivada normal. ¿Ok? Entonces, usando fórmula de Green, para demostrar la unicidad, tenemos que 0 igual a la integral de omega de aquí estábamos usando u, aquí phi, ¿no? Entonces regresando a esta, entonces aquí phi es phi igual a phi y psi igual a phi, ¿no? Las dos son el mismo, ¿no? Igual todas. Entonces aquí esto gradiente, esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque esta es armónica, entonces esto es 0, esta integral es 0, entonces este es 0, ¿no? Esto por fórmula de Green tiene que ser igual a la integral, paso del otro lado, ¿no? Entonces aquí producto punto de este con el mismo, ¿no? Que es un normal cuadrado, pero bueno, así lo dejo, más la integral en la frontera de phi por la derivada normal de phi. Ahora, esto es la frontera, y la frontera ya dijimos que phi en la frontera es 0, entonces esto es 0, ¿no? Esto es 0 porque es normal. Entonces esto implica que la integral
de la y esto es la norma al cuadrado de phi, es igual a 0, con un menos, pero pues lo paso, ¿no? Como la integral de esta cosa es igual a 0, entonces esto es igual a 0, y entonces esto es igual a 0, y entonces este es igual a una constante, pero constante con evaluada en la frontera, entonces implica, en la frontera es igual a 0, entonces implica que este es 0, ¿no? Entonces las funciones armónicas son únicas, ¿no? Ya das el problema en la frontera y ya, ¿no? Entonces las soluciones son únicas, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahorita? Sí. Sí, no hay fui muy rápido. ¿Hay algo que necesite aclaración? Cualquier cosa me lo pueden decir. Pongan el thumbs up si todo bien. Es que como hay cosas de cálculo que ya no me acuerdo muy bien, por eso estoy como... Pero, o sea, bueno, es cálculo. Sí, bueno, supongo que tal vez hubiera estado bien hacer un repaso de esto, pero es un poco... hay poco tiempo, ¿no? Pero sí, es cálculo, ¿no? O sea, cálculo vectorial, ustedes ya llevaron electron, ¿no? Es como... pues sí, típico, ¿no? Es recuerden el teorema de Stokes y por lo tanto teorema de Green, ¿no? Es la divergencia y el... aquí no estamos usando rotacional, pero sí, la divergencia es un tipo de como derivada exterior y la integral adentro es la integral en la frontera de la función, ¿no? Cuando tenías la derivada, la divergencia. Ok, bueno, entonces sigo. Pero nosotros realmente no vamos a usar tanto estas técnicas, o sea, sí son importantes, sobre todo si llegamos a ver la función de Green del laplaciano, pero nosotros queremos usarlo, resolver usando Sturm-Liouville, ¿no? Entonces nosotros resolvemos el laplaciano perdón, no es sí, usando lo que ya conocemos, ¿no? Ok, es lo que queremos hacer. Aquí, bueno, la laplaciano es muy importante porque es relacionada a las otras ecuaciones. Y Sturm-Liouville, ya les había dicho un poco, les mencioné hace rato con lo de variable compleja, de que hay cierta geometría oculta en las funciones armónicas, ¿no? Más o menos resolver el laplaciano con Sturm-Liouville es como resolver el problema de las resonancias, lo que ya les había dicho, ¿no? Eso de los problemas de las resonancias un poco tiene que ver como intentar ver la forma de algo en base a cuáles son las notas fundamentales, ¿no? O sea, si tú escuchas, ¿no? El problema del tambor, si tú escuchas las notas básicas de un tambor de cierta forma, entonces puedes saber la forma del tambor. En general no, pero hasta cierto punto sí, ¿no? Y eso es más o menos la filosofía de intentar resolver estos problemas, y más en particular la ecuación de Laplace, porque de aquí sale todo, usando Sturm-Liouville. ¿Ok? Entonces, para usar Sturm-Liouville, nosotros vamos a usar el método de Bernoulli, ¿no? ¿Ok? Entonces, voy a ver un ejemplo de esto. Vamos a intentar resolver la ecuación, tal vez no me dé tiempo ahorita, pero doy inicio. Entonces vamos a resolver la ecuación
coordenadas esféricas, ¿no? Por así decirlo, que en el disco ya sabemos, el disco con coordenadas polares, ya sabemos la solución, ¿no? La fórmula de Poisson que se vio en un variable compleja, ¿no? Entonces, el siguiente paso sería con coordenadas esféricas. Y serían tres ecuaciones de Liouville, pero vamos a suponer que no dependemos del segundo ángulo para que sean solo dos ecuaciones de Liouville, y entonces no está tan difícil, ¿no? Entonces, el laplaciano en coordenadas esféricas. Entonces, el laplaciano en R3 es básicamente este, ¿no? D de phi cuadrada de x cuadrada, o la ecuación del laplaciano en dimensión 3 es esta, ¿no? Ahí. ¿Sí? Entonces, si nosotros quisiéramos resolverlo usando el método de Bernoulli, se hace el método de Bernoulli, obtienes tres ecuaciones distintas de orden, diferenciales ordinarias de orden 2, pero no es tan simple como lo que ya lo hemos hecho, ¿no? Porque, o sea, pones algo así como phi igual a alfa, beta, gamma, y entonces obtiene que alfa 2' entre alfa más beta 2', usando entre beta más gamma 2', entre gamma es igual a 0, ¿no? Si lo sustituyes esto, cada una de sus respectivas variables, ¿no? Alfa de x, beta de y gamma de z, ¿no? Lo sustituyes, lo divides, ¿no? Lo que siempre hemos hecho, y encuentras esto. Entonces cada uno es una variable distinta, y entonces tienen que ser constante, ¿no? Todo esto es constante y cada uno es constante. Pero aquí tienes como que, por ejemplo, alfa b' es igual a menos beta b' entre beta más gamma b' entre gamma, ¿no? Y esto ya hace que no sea la misma constante, ¿no? Entonces hay una constante para uno, una constante para otra, pero en el tercero es la suma de las constantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso lo van a ver luego con Sago, tal vez en la próxima clase, pero bueno. Acá vamos incluso a hacer como una versión, o sea, se va a ver más complicado, pero vamos a hacer una versión un poco más simple, porque van a ser solo dos ecuaciones, ¿no? Entonces, el chiste es expresar el laplaciano en coordenadas esféricas. ¿Se acuerdan de las coordenadas esféricas? O sea, las transformaciones. ¿Cuáles transformaciones? Como en coordenadas esféricas. O sea, para pasar de rectangulares a esféricas, me refiero. Sí, ¿cuáles son? Exacto, exactamente. Es que me acuerdo que hay dos ángulos, pero ya no me acuerdo bien cómo es. Ok. Es como una parametrización de una esfera con radio R, ¿no? Entonces, sí, se considera X, Y, Z, que son las cuadradas, las cartesianas, como R, seno de teta, o seno de phi, aquí voy a usar este phi, seno de teta, seno de phi, y coseno de teta. ¿No? Aquí R es igual a X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a la 1/2, ¿no? Raíz de, es la norma normal, ¿no?
Teta es el arco tangente. ¿Y cuál de X entre Y entre Z y ¿cómo se llama? No es el arco tangente, es el arco coseno de Z entre R, y phi es el arco tangente de Y entre X. Ok. Entonces, no voy a hacer todo, porque es una... De hecho, lo van a hacer ustedes de tarea. Pero bueno, si tienes, por ejemplo, de phi de X, pues esto es... Haces el cambio de variable, entonces esto es de phi de R por d de R de X más de phi de teta de X más de phi de phi, la otra phi de phi de X, ¿no? Luego lo mismo con Y, o sea, aquí con de phi de Y. Esto es lo mismo, pero aquí es de R de Y, más lo mismo, de teta de Y, más lo mismo, de phi de Y. Y bueno, ya hace lo mismo con de phi de Z, es lo mismo. Hacen todos esos, y también con las segundas derivadas, y se puede deducir. No lo voy a hacer porque realmente es muy largo y no tenemos tanto tiempo. Se puede deducir la forma de volumen, que es dx de y de z, que es el determinante, ¿no?, de los cambios de variables, que es r cuadrada seno de teta. Es básicamente hacen esto, hacen todos los cálculos, las derivadas y eso, lo meten, les queda una matriz de 3×3, ahí está claramente, hacen el determinante y les queda esto, ¿no? Es el de R, de teta, de phi, ¿no? Y el laplaciano también, esto, si da tiempo lo pongo, de hecho lo voy a poner en la tarea, es bastante tardado, pero el laplaciano, similar a cuando hacen el laplaciano en coordenadas polares, queda algo así. Esto lo voy a poner de tarea, que lo deduzcan. Más de phi. Ok, se notan aquí, sí, estas son de derivadas de orden 2. ¿Me equivoqué en algo o no? Ok. ¿Sí? Y bueno, aquí se haría igual método de Bernoulli, pero está muy complicado. Entonces, vamos a suponer que phi de r teta phi, o sea, en lugar que esto sería phi de x y z, ¿no?
en las nuevas coordenadas. No depende del último vector, perdón, ángulo. Es decir, es como si tuviéramos una función de dos variables, así, ¿no? Entonces estamos implícitamente tomando una simetría, ¿no? Y esto es algo, aquí hay, ahorita no me da mucho tiempo de hablarlo, pero aquí es lo que yo les decía, de que muchas de estos problemas en realidad es porque, o sea, resolverlos se pueden pasar a ecuaciones de dimensión menor porque se suponen simetrías, ¿no? Entonces aquí quiero hablar nomás tantito de las coordenadas polares, ¿no? Entonces tenemos así de las coordenadas esféricas, ¿no? Esto es R3, ¿no? Entonces, si estamos en coordenadas esféricas, esto es como aquí. Pues tienes una esfera, ¿no? Y tú, un punto en el espacio, lo das como giras así, y cómo giras así, y qué tan lejos te vas, ¿no? Es como apuntar un tanque, ¿no? Un tanque cuando apunta a su enemigo, pues gira, y luego así hacia arriba, y pues dispara, ¿no? Es básicamente lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces este punto tiene acá su proyección en el plano, aquí es X, Y, y este Z, y este es el que tomamos como ángulo teta. Ah, no, este es el ángulo phi, perdón. Seno. Sí. Y este es el ángulo teta. ¿Sí? Entonces, con saber cómo giramos en el espacio X y en el espacio en Z y la longitud, ya tenemos todo. Y entonces, cuando estamos suponiendo que no dependa de este ángulo, quiere decir que hay una simetría rotacional con respecto al eje Z, ¿no? Básicamente estamos que la función aquí, la phi, tiene simetría rotacional con respecto al eje Z, ¿no? Y entonces eso es la simetría implícita que estamos suponiendo ahorita, ¿no? Entonces les había dicho que los polinomios trigonométricos se obtenían de una simetría tipo circular. Con Sago van a ver la ecuación de Laplace en 3 dimensiones en un como cubo, y esa tiene como, por así decirlo, una simetría toroidal con una simetría traslacional en otra dimensión, ¿no? Luego lo van a ver. Esta tiene como una simetría rotacional en un eje, ¿no? Entonces aquí hay, saliendo un poco del huacal, aquí hay una simetría de este grupo que se llama SO3, ¿no? O de un subgrupo de este grupo que se llama SO3. Y lo que vamos a ver se puede obtener con las representaciones de ese grupo, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿No? Entonces, queremos resolver esta cosa, ¿no? Con esto no nos va a importar, ¿no? Entonces, mismo trico que antes. ¿No? ¿Cómo se llama? Bernoulli. Que aquí, si se acuerdan, la clase pasada yo les había dado las condiciones para que esto pueda aplicar Bernoulli, pero como ya estábamos en la ecuación de Laplace, no tiene términos mixtos, y esta es solo otra forma de verlo, entonces se puede aplicar Bernoulli, ¿no? Mismo truco, método de Bernoulli. Entonces, ¿qué implica el método de Bernoulli? Vamos a suponer que phi de r teta va a ser una función r mayúscula de r por una función
de teta, ¿no? Y entonces así, normalmente tendrían que ser 3 funciones como les había puesto, de 3 variables, pero aquí no va a estar tan complicado porque son 2 funciones en 2 variables, ¿no? Entonces solo son 2 problemas de Sturm-Liouville, ¿no? Y queremos resolver esta cosa, ¿no? Uno entre R, E de R, R cuadrado de R. Y aquí también lo voy a dejar en esta forma porque si se dan cuenta, esto ya está... perdón, aquí me faltó una derivada. Esto ya está en la forma que nos gusta, porque queremos usar Sturm-Liouville. Es seno de teta aquí fin, ¿no? Ok, si metemos esto aquí, ya saben, ¿no? Dividimos y bla bla bla. Voy a ahorrarme porque ya tampoco me queda tanto tiempo. Entonces, obtenemos las 2 ecuaciones, ¿no? De la derivada radial r cuadrado de r menos lambda r igual a 0, ¿no? Este lambda es el de ponemos esto aquí y quedamos una variable con respecto a la otra, una la pasamos del otro lado y por eso queda con menos, etcétera, etcétera, ¿no? Y y aquí el seno y el 1 entre r seno y el 1 entre r los podemos eliminar, ¿no? Porque este es igual a 0. Entonces se puede eliminar como factor común el r cuadrado y el seno aquí queda, ¿no? No, perdón, y de teta mayúscula, entonces ahí. De teta más lambda veces seno de teta por teta igual a 0, ¿no? El seno de teta pues es el r igual a 0 lo multiplico todo por r, entonces por eso se ve aquí y solo queda aquí, ¿no? Y eso se tiene que hacer para que queden las 2 ecuaciones en cada una de las variables correspondientes, si no es un poquito más difícil. Sí se puede, como ya lo demostré la clase pasada. Entonces quedan esas 2 ecuaciones, ¿ok? Sí, entonces en los últimos 10 minutos voy a hablar. ¿Puedes regresarle tantito, por favor? Sí, claro. Sí, aquí, bueno, sigue siendo método de Bernoulli, no es, ya lo hemos hecho 2 veces. Estas 2 ecuaciones, ¿no? Las voy a reescribir, ¿no? De R y de teta, seno de teta, de teta mayúscula, de teta minúscula, más lambda seno de teta mayúscula, ¿no? Entonces estos son 2 problemas de Sturm-Liouville, ¿no? Relacionados.
aquí obviamente pues teta ya tenemos que esto tiene que ser 0,2pi, ¿no? De que es un ángulo, ¿no? Y R nos vamos de hecho, a enfocar en la ecuación de teta, ¿no? Entonces, nomás dejo esto y ya la próxima sesión la resolvemos. ¿Por qué? Esta es una ecuación importantísima. No sé si la reconocen. Creo que es 0pi, no 2pi. A ver, si nos enfocamos en esta ecuación. Entonces, está en términos de teta, pero yo lo voy a pasar a una ecuación de una forma más conocida, ¿no? Entonces, hacemos la siguiente sustitución. El cambio de variable. Entonces, X. Oh my God, es que ya está. Bueno. Pues sí, X. X igual a coseno de teta, ¿no? Este X no es el X de las coordenadas, este es otro X, porque así va a quedar, ¿no? Entonces, de teta es igual, o sea, aquí derivamos, menos seno de teta de X, ¿no? El cambio de variable. ¿Ok? Pasamos del otro lado, digamos. Entonces la ecuación, entonces de teta seno de teta mayúscula de teta más lambda seno de teta mayúscula igual a 0 se transforma en, y aquí recordamos que de teta esto es igual a menos seno de teta de X, ¿no? Ok, entonces sustituimos, ¿no? Entonces esto es menos seno teta de X que multiplica el seno de teta por menos seno de teta mayúscula. Además eso ayuda a que ya no es de teta punto más lambda seno teta mayúscula igual a 0. ¿Ok? Y esto pasándolo a todo X es de X de 1 menos X cuadrado. ¿Por qué? Por la ley de... O sea, aquí que nos queda seno cuadrado, ¿no? Entonces, X, a ver. Bueno, a ver, lo escribo primero y ya ahorita les digo cómo se hace. De teta de X se cancelan las tetas, es igual a lambda, paso del otro lado, menos, bueno, no voy a pasar del otro lado, más lambda teta mayúscula respecto a X igual a 0. Ok, a ver, ¿qué hice aquí?
X era igual a coseno de teta, ¿no? Entonces, X cuadrada es igual a coseno cuadrado de teta. Y entonces 1 menos X cuadrada es igual a 1 menos coseno cuadrado. Es el seno, ¿no? Cuadrado de teta, ¿no? Identidad trigonométrica, ¿no? Y eliminé este, se va con este, ¿no? O sea, del otro lado, o sea, lo factoricé y ya no me importó, ¿no? Y me queda esta ecuación. ¿Alguien la reconoce? Las sumas que hemos estado trabajando, ¿no? De Stumbleville. Sí, este es estilo Stumbleville, pero este en específico, porque todas eran Stumbleville. Bueno, esta es la ecuación de Legendre. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. La solución para el laplaciano en coordenadas esféricas con simetría rotacional con respecto al eje de Z son los polinomios de Legendre, ¿no? Entonces aquí nos van a salir unos polinomios, las soluciones son polinomios. Lo que vamos a hacer es igualito que lo que se hace con Hermite. Las soluciones van a ser polinomios, pero aquí es un cambio de variable x igual a coseno, entonces van a ser ciertos polinomios. Estos los resolvemos igual que Hermite con el método de Frobenius, salen polinomiales, ¿no? Donde solo van a converger cuando son polinomios. Ok, van a ser polinomiales, pero van a estar evaluados en x, ¿no? Los sustituimos, van a ser polinomios de ciertas funciones trigonométricas. De hecho, polinomios en términos del coseno. Ok. Y eso nos va a dar también cómo va a ser el espectro, igual que hicimos con Hermite. Y eso nos va a dar cómo es la función radial. También la vamos a poder solucionar fácilmente porque no está tan complicada, ¿no? De hecho, es R cuadrado, de hecho es de tipo Euler Cauchy, ¿no? Y entonces no es tan difícil, ya lo hemos hecho. Creo que ya lo hicimos en la tarea. Entonces, aquí van a salir los polinomios de Legendre. Luego, si nos da tiempo, ya que tenemos esto, lo podemos aplicar al ¿cómo se llama? El átomo de hidrógeno, ¿no? Entonces de esta misma forma, como ya les dije hasta ahorita, es como se soluciona el átomo de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, la siguiente clase vemos cómo salen los polinomios de Legendre. También les voy a contar el cuento completo, ¿no? Polinomios de Legendre, con método de Frobenius, cómo se hace todo. Entonces hay función generadora y las formulitas derivadas, ¿no? Como de lo de Stumbleville me lo voy a ir y ya lo vimos con los de Legendre, me voy a ir un poquito rápido, pero básicamente las propiedades de Legendre y de Hermite son muy similares, ¿no? Entonces puedo seguirme medio rápido con esto. Sí. Entonces, bueno, el laplaciano en coordenadas polares es muy útil para muchos problemas concretos que conocemos, ¿no? Entonces es útil para cuando se resuelve el átomo de hidrógeno y es útil para otros problemas como el del calentamiento global y cosas así, ¿no? También el del background cósmico. Entonces si da tiempo vamos a ver todas esas aplicaciones, ¿no? Pero la próxima semana, la próxima clase vamos a ver los polinomios de Legendre, todo el cuento, ¿no? Son ortogonales porque son Stumbleville, cómo los calculamos con Frobenius, su función generadora, su producto modificado, creo que sí se modifica, no me acuerdo, y las propiedades, ¿no? ¿Ok? ¿Sí?
Si da tiempo, vemos el átomo de hidrógeno y otras cosas. Va, va, va.